Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Virtud de Berenguer Segura y vamos a leer los fundamentos de la fe. Sesión quinta. Los dones del Espíritu Santo. Introducción. Para vivir una vida cristiana de victoria nos va a ser preciso estar lleno del Espíritu Santo. Como resultado de vivir a la plenitud del Espíritu Santo, los dones o fanerosis, también llamados carismas, se hacen notorios en nuestras vidas. En esta última sesión veremos cuáles son esos dones o carismas. Biblia en mano. 1. Los dones del Espíritu Santo. Nos basaremos en 1 Corintios 12, 1 al 13. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 12, 1: acerca de las cosas espirituales, hermanos, no quiero que las desconozcáis. Esas cosas espirituales que no quería que desconociéramos son los dones del Espíritu Santo. En griego, neimatikon. Pablo enseñaba en 1 Corintios 12, 4: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. En el griego original traducimos este versículo literalmente como hay diversidad de dones por el mismo Espíritu, es decir, que todos los dones proceden del Espíritu Santo. Estas manifestaciones del Espíritu Santo gozan tanto de diversidad como de unidad. No todas tienen la misma importancia o propósito, aunque cada una de ellas nos es dada por el mismo y único Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son resultado de la gracia de Dios. Por lo tanto, el mérito no es de la persona que lo recibe y usa, sino del dador de estos. Por otro lado, es el Espíritu Santo el que lo da según Él quiere. Estos dones se reciben y se ponen por obra por la fe. A. El Espíritu Santo concede su don a cada creyente. Seguimos leyendo en 1 Corintios 12, 7. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dios no hace acepción de personas. La manifestación del Espíritu del griego fanerosis es para todos y cada uno de los hijos de Dios. La manifestación del Espíritu, como indica en su literalidad, es la actuación sobrenatural del mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo actúa o se manifiesta a través del creyente. La manifestación del Espíritu hace manifiesta la presencia del Señor en la congregación. B. 9 dones del Espíritu Santo. Habiendo explicado estos importantes conceptos fundamentales, vamos a enumerar las 9 manifestaciones particulares del Espíritu. Esto lo encontramos en 1 Corintios 12, del 8 al 10, a saber: 1. Palabra de sabiduría. 2. Palabra de ciencia o palabra de conocimiento. 3. Fe. 4. Dones de sanidades. 5. Hacer milagros. 6. Profecía. 7. Discernimiento de espíritus. 8. Diversos géneros de lenguas. Y 9. Interpretación de lenguas. Dice 1 Corintios 12, 8. Porque a éste les es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Es el Espíritu Santo el que elige, según quiere, el depositario de su manifestación. 1. Palabra de sabiduría, logos, sofías. La sabiduría es la habilidad práctica en el manejo de los asuntos de la vida, obrando según la guía del Espíritu Santo. Es el saber ordenar la vida de acuerdo con la voluntad de Dios. Sin embargo, aquí se nos habla de palabra de sabiduría. Esto indica un principio y un fin. El Espíritu Santo puede dar a alguien una revelación de sabiduría en un momento dado, para una situación determinada. Podríamos definir palabra de sabiduría como
una revelación sobrenatural de un propósito de Dios para una situación determinada. Es decir, llegar a saber la solución de Dios para una situación o problema determinado. Un ejemplo, en el seno familiar o de la iglesia surge un problema. A nadie se le ocurre qué o cómo hacer, pero de repente a uno de los miembros se le enciende una luz y entiende claramente cuál deba de ser la solución. Esto no siempre ocurrirá al pastor o a los líderes. No olvidemos que todos los creyentes somos real sacerdocio. 1 Pedro 2:9. Incluso puede ser que el Espíritu Santo use al que menos esperaríamos. 2. Palabra de ciencia, logos gnoseos. El conocimiento comprende entendimiento, sea por revelación, por estudio o por experiencia. Esta palabra de conocimiento tiene que ver con una revelación puntual de parte del Espíritu Santo. Definiéndola, palabra de ciencia o de conocimiento es una revelación sobrenatural de algún hecho o hechos que pueden servir para esclarecer, convencer, mostrar o guiar. Un ejemplo. Estamos compartiendo el Evangelio con alguien y en ese momento el Espíritu Santo nos da conocimiento de un hecho concreto en la vida de nuestro contertulio. Al decírselo, él puede ver que Dios está con nosotros. La aplicación de ese conocimiento es sabiduría para llevar al individuo al Señor. 3. Fe. Podríamos decir que, en general, la fe es confianza y creencia en Dios, en sus promesas y en su fidelidad. Sin embargo, aquí estamos hablando de una fe puntual de parte del Espíritu Santo. Podríamos definir esto como una provisión de un nivel de revelación, de certeza y confianza especial de parte de Dios para algo concreto y milagroso. Un ejemplo podría ser: la iglesia está reunida y se plantea si tomar parte de un proyecto o no. Alguien se levanta y dice: tengo fe que esto es del Señor. 4. Dones de sanidades. Nótese que está en plural. Hay muchas y diferentes enfermedades. Por lo tanto, es preciso que existan diferentes dones de sanidades. Mateo 10:1. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hechos 8, 6, 7. Así es que lo definiríamos como el poder sobrenatural para sanar enfermedades y dolencias varias. Es a través de la fe que el Espíritu Santo se manifiesta, a través de esos dones, a través de los diversos creyentes como Él quiere. No siempre llegará la sanidad a través del don mencionado. Otras veces Dios se valdrá de la medicina. Ese don es evidente que no está tan presente hoy como lo estuvo en la época apostólica. 4. El hacer milagros en el Gemata Dinameón. Este hacer milagros lo traducimos literalmente del griego como acciones de poder, obras de poder. Pablo dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, dinamis, de Dios. El milagro es la intervención ordenada y sobrenatural en el curso de las operaciones o actividades normales de naturaleza. Es la suspensión sobrenatural de una ley natural realizada en el nombre de Jesús. Los milagros son los de Dios. Hay una distinción entre fe y milagros, y también una distinción entre sanidades y milagros. Los milagros pueden ser tanto negativos y destructivos como positivos. La sanidad es invariablemente positiva. 6. Profecía. Esta profecía, a diferencia de la ejercida por los profetas del Antiguo Testamento, es para todos los creyentes en Cristo cuando el Espíritu Santo inspira a darla. Diremos que profecía es el mensaje sobrenatural dado en una lengua conocida para fortalecer, exhortar, animar, edificar, estimular
o da dirección a la gente de Dios. 7. Discernimiento de espíritus. Es un don de revelación. Es una percepción sobrenatural para distinguir el espíritu o espíritus que se manifiesta a través de alguien. Es el don que hace de policía para proteger a los demás. Existen 3 fuentes operacionales en el universo. 1. El Espíritu Santo. 2. Los demonios. 3. El espíritu humano. El citado don permite discernir o averiguar el carácter espiritual de la persona y la fuente de sus acciones y mensajes. Ejemplo, ver Hechos 5:3, Ananías y Zafira. 8. Diversos géneros de lenguas. Hay lenguas humanas y angélicas o espirituales. En cuanto a lengua humana o idiomas, cada uno hablamos por lo menos uno. No obstante, Dios imparte a quien quiere un don o habilidad especial de aprender y hablar ciertos idiomas según convenga, o hablarlas sobrenaturalmente. Ver Hechos 2:4-12. Ese don se dio principalmente en la época apostólica y en concreto en Hechos 2. Se define como la facultad de hablar por el Espíritu Santo en algún idioma que el que habla no ha aprendido previamente. Diversos géneros de lenguas también incluye el hablar en lenguas, esto es, en lenguas espirituales, pero habrá que hacer una diferenciación entre los diversos géneros de lenguas y el hablar en lenguas, ver 14:2-4. Insistiendo en que el hablar en lenguas se incluye en los diversos géneros de lenguas. Todo creyente lleno del Espíritu Santo puede hablar en lenguas. 14:5-26-39. Idioma espiritual no aprendido por el cual se expresa el Espíritu Santo. Con esta lengua hablamos a Dios. Sin embargo, no todos pueden expresarse en idiomas que serán comprendidos por sus oyentes, ya que lo que comúnmente decimos que es hablar en lenguas no puede ser comprendido por los demás, y ni siquiera por uno mismo. En cambio, si es comprendido por Dios a través del Espíritu Santo. 9. Interpretación de lenguas. Es una revelación o interpretación sobrenatural del mensaje previamente dado en voz audible en lengua desconocida, en lenguas. Este don y su uso son imprescindibles para poder emitir mensajes en lenguas a la congregación en alta voz. C. Uno y el mismo Espíritu. Encontramos en 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace, las produce en gramos. Uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere o le place, en griego. Aquí entendemos la importancia del papel del creyente en cuanto a dar el paso de fe, ya que la obra la hace el Espíritu Santo, pero uno ha de disponerse. Es el Espíritu Santo quien escoge a quien usar porque la gloria es para Dios. Sin embargo, cabe insistir en la importancia que tienen los vasos de barro, que somos cada uno de nosotros, de estar dispuestos, y más que de estar dispuestos a ser usados, a dar ese paso de fe, como el que dio Pedro cuando por orden de Jesús salió de la barca y caminó sobre el mar. El Espíritu Santo solo puede usar a aquellos que se atreven a salir de la barca y caminar sobre las aguas. Recordemos, no obstante, que Pedro solo salió de la barca cuando oyó que Jesús le dijo de salir. Eso elimina toda presunción por nuestra parte. Encontramos en 1 Corintios 12:31, procurad, pues, los dones mejores. En griego, la palabra procurad debiera mejor traducirse por anhelad, y también cuando dice mejores debiera mejor traducirse por mayores. Es decir, que anhelemos los dones mayores en cuanto a la necesidad concreta y puntual de la congregación. En otras palabras, hay que procurar que la iglesia local existan los dones o ministerios necesarios o requeridos para el desarrollo de la misma. El otro sentido de la frase es el de poner la fe por obra. Conclusión. Los dones del Espíritu son la manifestación misma del Espíritu Santo a través del creyente bautizado en el Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo
ayudan al creyente su testimonio y obra. Dios no quiere que seamos ignorantes de tales dones. 1 Corintios 12:1. Los dones del Espíritu Santo son resultado de la gracia de Dios. Por tanto, el mérito es totalmente suyo. Los dones del Espíritu Santo se reciben y se manifiestan por la fe. El Espíritu Santo elige soberanamente el depositario de su don o fanerosis. El Espíritu Santo puede dar un don, pero tú tienes que hacer tu parte. Si te ha gustado, le puedes dar a la campanita y un like, así te llegan notificaciones. Y también puedes dejar un comentario en el número de teléfono 624-593636.